Colombia ha vivido más de medio siglo de conflicto armado, pero más allá de las balas y los titulares hay una violencia devastadora, una violencia que se ensaña con las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hoy hablamos de una verdad incómoda, la violencia de género en el marco del conflicto armado. La violencia basada en género no es solo un problema privado, es un tema público que nos concierne a todos y a todas como sociedad. Es una forma sistemática de control y poder basada en la desigualdad entre hombres y mujeres. Según las Naciones Unidas, son actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo en razón de su género, y tiene su origen en la desigualdad, el abuso de poder y normas culturales dañinas. Esta violencia adopta múltiples formas: física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, y puede incluir amenazas, manipulación, coerción y violencia institucional. Se puede dar en distintos ámbitos a nivel familiar, laboral, político y en contextos de conflicto armado. A menudo se invisibiliza en contextos de conflicto armado, pero está presente en todas sus formas, como la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, los crímenes de honor, la violencia económica, la violencia por parte de actores armados, etc. Y aunque puede afectar a cualquier persona, son las mujeres y niñas quienes la sufren de forma desproporcionada. A eliminação da violência contra a mulher é o que? Condição indispensável para o seu desenvolvimento individual e social e sua plena e igualitária participação com todas as esferas de vida. Homens e mulheres são iguais perante a lei. En 1994 se firmó un tratado clave, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y limita total o parcialmente el ejercicio de sus derechos. Este tratado reconoce que la violencia contra la mujer no es solo doméstica, ocurre también en espacios públicos, políticos e incluso en contextos de guerra. En 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de esta convención, el MESECBI, que evalúa cómo los estados cumplen con sus compromisos. Según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado no internacional ocurre cuando hay enfrentamientos sostenidos entre el Estado y grupos armados organizados en su territorio. Las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las fuerzas deben tener estructura de mando. Además, el Protocolo Adicional 2 de 1977 indica que estos grupos deben ejercer control sobre parte del territorio y tener capacidad para operar militarmente. El Protocolo Adicional 2 de 1977 además menciona que, bajo un mando responsable, ejerzan control sobre una parte del territorio y realicen operaciones militares sostenidas. Colombia ha estado inmersa por décadas en este tipo de conflictos, con múltiples actores y consecuencias devastadoras para las comunidades civiles. ¿Qué piensa usted cuando ve a una mujer lastimada en la calle? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Que la violencia contra las mujeres sea la respuesta más común no es casualidad. Estamos en un país en donde las violencias contra las mujeres son una práctica cotidiana dentro de nuestra sociedad. No podemos seguir acostumbrándonos a esto. Queremos un mundo en el que las mujeres alcancemos la igualdad y la libertad. Queremos un país que haga las paces, en que las mujeres y las niñas dejen de sufrir violencias por el hecho de ser mujeres. Queremos que la paz pase por el cuerpo de las mujeres.
Apoyemos a Cisma Mujer a construir un mundo sin violencias para las mujeres y las niñas. Frente al horror, muchas mujeres han optado por resistir con fuerza, con sororidad y con justicia. Es así que encontramos diferentes organizaciones, como por ejemplo la Ruta Pacífica de las Mujeres. Desde 1996, más de 300 organizaciones han movilizado a miles de mujeres para visibilizar cómo la guerra marca sus cuerpos y sus territorios. Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Promueven la participación en espacios de poder, fortalecen la ciudadanía activa y acompañan a mujeres en procesos de justicia y reparación. Corporación Cisma Mujer. Cisma documenta casos de violencia sexual, litiga en tribunales nacionales e internacionales y ofrece acompañamiento psicojurídico. Cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, solemos pensar en fusiles, en combates, en cifras de muertos, pero hay una violencia menos visible, más íntima, que ha marcado profundamente la historia de este país. Una violencia que no siempre se cuenta con cifras, sino con silencios. Y me refiero a la violencia de género, a la guerra contra los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. A una guerra que se libra en los márgenes, en los campos, en los pueblos olvidados, en el cuerpo de millones de mujeres. Desde el año 2024, el registro único de víctimas reporta más de 4.4 millones de mujeres afectadas por el conflicto armado. De ellas, el 91% fueron desplazadas forzadamente. Eso significa que más de 4 millones de mujeres tuvieron que abandonar sus hogares, sus tierras y sus raíces. Más de 400.000 perdieron a sus seres queridos en homicidios. Casi 250.000 fueron amenazadas. Y más de 84.000 fueron víctimas de desaparición forzada. Cada una de estas cifras es una vida quebrada, y no solo una vida quebrada, también una historia interrumpida. Pero hay una forma de violencia que, aunque documentada, sigue siendo profundamente silenciada, y es la violencia sexual. Entre 1959 y 2020 se registraron 15.760 víctimas de violencia sexual, solo en el contexto del conflicto armado. El 61.8% de ellas fueron mujeres adultas y el 30.8% fueron niñas y adolescentes. Eso significa que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual durante el conflicto fueron mujeres o niñas. Esto no se trató de hechos aislados ni de excesos individuales. Esto fue algo sistemático, fue repetido, fue intencional. La violencia sexual fue usada como arma de guerra, una forma de humillar, de controlar, de castigar, enviar un mensaje al enemigo, y muchas veces ese enemigo no era un combatiente, era una comunidad entera. La Comisión de la Verdad identificó que el 92% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado fueron mujeres y niñas. Las formas de esta violencia fueron brutales: violaciones, desnudez forzada, acoso y amenazas de violación y esclavitud sexual. Y muchas de esas víctimas eran niñas entre los 14 y 17 años, que debieron haber estado estudiando, soñando, creciendo, pero en cambio fueron reclutadas, obligadas a participar en un conflicto que no eligieron, muchas de ellas utilizadas como combatientes, como mensajeras, como esclavas sexuales. Los pueblos afrodescendientes e indígenas sufrieron una violación aún más profunda. Del total de víctimas étnicas de violencia sexual, el 87% fueron afrodescendientes y el 12% fueron indígenas. La violencia contra ellas no solo fue física, también fue cultural y espiritual. Fue un intento de romper con sus saberes, con su tejido social, con su dignidad como pueblos. Desde el 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 200 alertas tempranas por afectaciones a comunidades indígenas y 146 por afectaciones a comunidades afrodescendientes. Riesgos como desplazamientos, confinamientos, asesinatos de líderes y control armado de sus territorios. Y aún hoy, en muchas regiones del país, ser mujer y vivir en condición de pobreza es una condena silenciosa, especialmente si se es mujer rural, si se es campesina, si se es desplazada. El acceso a la justicia, a la salud, a la protección sigue siendo desigual.
No basta con reconocer los derechos, si no hay caminos reales para ejercerlos. No basta con contar las cifras, si no escuchamos las voces. Muchas mujeres siguen esperando justicia. Siguen luchando contra la impunidad, contra el olvido, contra la revictimización. Porque incluso hoy, muchas veces la respuesta institucional es el silencio, la indiferencia y la revictimización. Pero hay algo más poderoso que el miedo, y es la memoria. Muchas de estas mujeres se han convertido en defensoras, en líderes, en guardianas de la verdad. Han contado sus historias una y otra vez, para que nadie más tenga que vivir lo que ellas vivieron. Han marchado, han tejido, y han exigido, y han dicho nunca más. Bueno, ahora hablaremos un poquito de lo que son las formas específicas de violencia. Tenemos dos que son como las más comunes, por decirlo así. Una de ellas es la violencia sexual y la otra, la trata de personas. En la violencia sexual se incluye lo que es la violación, el acoso sexual, las amenazas de violación, la desnudez forzada y escuchen esto, la obligación a presenciar actos sexuales, obviamente a realizarlos. Pero todo esto lo podemos encontrar un poquito más a profundidad en lo que es la Comisión de la Verdad. Así que los invito a que entren a esta página, a que conozcan y a que se informen, porque son cosas que debemos saber. Bueno, la trata de personas. Hasta septiembre del 2024 se conocen 333 casos, algo realmente alarmante. Estos casos relacionados con el delito de la trata de personas. Y estos delitos de trata de personas se centraban principalmente en mujeres en condición de vulnerabilidad. ¿No les parece esto realmente triste y alarmante? Bueno, ahora centrémonos en los últimos 5 años. ¿Qué ha pasado? Escuchen esto. Ha habido un aumento en las denuncias. El incremento en las cifras puede estar relacionado con una mayor visibilización. ¿Por qué? Porque ahora sí se le está dando la importancia que esto siempre ha tenido. Genial, porque es algo que debemos ponerle la lupa, prestarle atención. También han habido denuncias en los casos. Han incrementado. Esto realmente es algo gratificante, porque esto quiere decir que las personas ya no se están quedando calladas, se están contando. Esto es algo realmente importante. Bueno, aunque obviamente no le podemos simplemente echar flores y ya. En la actualidad, persisten desafíos en la atención y protección a las víctimas. Bueno, también tenemos la persistencia de la violencia. Claramente, a pesar de los esfuerzos institucionales, la violencia de género en el contexto del conflicto armado continúa siendo un problema grave, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales. Así es, todavía tenemos muchísimas regiones que pasan por esto y van a seguir pasando si la situación sigue siendo así. Bueno, ahora nos centraremos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que un 30% de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niñas y adolescentes. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1959 y el 2020 se han registrado 15.760 víctimas de violencia sexual en el país. Todo esto claramente dentro del marco del conflicto armado. El 61,8% de las víctimas de violencia sexual en el registro del OMC corresponde a mujeres, junto con el 30,8% de niñas y adolescentes. Estas dos juntas suman el 92,6% del total de personas vulneradas. ¡Wow!
Ahora, el rango de edad más frecuente para las personas que han sufrido este tipo de abusos oscila entre los 14 y 17 años. Qué triste. Ahora, de las víctimas de violencia sexual, claramente algunas tienen pertenencia étnica. El 87,36% corresponde a afrodescendientes. El 12,14% a indígenas. El 0,29% a palenqueras y el 0,21% corresponde a personas del pueblo gitano. Ahora, también es necesario recalcar que en este contexto, las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, mujeres lesbianas, hombres gays, personas transexuales, bisexuales o intersexuales, han sufrido distintos repertorios de violencia sexual en el conflicto armado. ¿Por qué? Bueno, todo esto debido a la necesidad de imponer la heterosexualidad como única orientación sexual. Algo realmente triste, muchachos. Es algo que no debería de ocurrir ni de haber ocurrido. Bueno, tenemos ciertas gráficas que considero que es importante que le echen una ojeadita. Van a aparecer a lo largo de este video. Entonces se las dejo. Son gráficas y estadísticas que realmente nos muestran un poquito de la realidad por lo que estamos pasando. Entonces los invito a que las vean con atención y reflexionen sobre todo lo que está pasando. La violencia de género en el contexto de conflicto armado es un tema grave que requiere atención especializada. Pero, ¿qué tiene que ver esta violencia con la ruta de atención para las víctimas? El conflicto armado puede aumentar la violencia de género, especialmente la violencia sexual. Las víctimas de violencia de género en conflicto armado tienen necesidades específicas que deben ser abordadas. Por esto mismo, vamos a abordar la ruta de atención a continuación. Esta guía fue creada principalmente como una respuesta urgente a las crecientes problemáticas de violencia sexual en Colombia. Las cifras son alarmantes. Miles de personas, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, han sido víctimas de este delito. La guía busca garantizar que estas personas reciban una atención integral, digna y respetuosa desde el primer momento en que acudan a un centro de salud. No se trata solo de curar heridas físicas, sino de ofrecer apoyo emocional, orientación legal y protección a sus derechos. Además, la guía busca evitar la revictimización, que si no lo sabes, es que las personas vuelvan a sufrir daños durante el proceso de atención. Por eso, esta misma guía establece protocolos claros para que el personal médico, psicológico y administrativo sepan cómo actuar en cada caso. Esta guía fue creada el 28 de octubre del 2017 y revisada el 29 de noviembre del mismo año por la empresa social de Estado Red Salud Armenia, con el apoyo de estudiantes de enfermería y de medicina y profesionales en epidemiología. Sin embargo, su base legal se encuentra en la resolución 0459 del 6 de marzo del 2012, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta resolución establece el protocolo obligatorio de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual en todo el país. Desde entonces se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar una adecuada atención humana y con enfoque de derecho. También tengamos en cuenta que para los estudiantes del sector salud o profesionales de ese mismo sector tienen que hacer un curso llamado Atención de Víctimas de Violencia Sexual, para que cada vez se pueda mejorar la calidad de atención hacia estas personas víctimas de violencia.
La guía principalmente está dirigida a todas las personas que hayan sido víctimas de violencia sexual, sin importar su edad, género, orientación sexual, etnia, condición física o lugar de residencia. Esto incluye a niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, población LGTBIQI+, personas desplazadas por el conflicto armado y comunidades rurales o urbanas. El objetivo es que cualquier persona que haya sufrido violencia sexual pueda acceder a una atención integral, sin barreras ni discriminación. La guía también orienta al personal de salud sobre cómo actuar con responsabilidad y sensibilidad y profesionalismo en cada caso. La atención integral va mucho más allá de una consulta médica hacia la víctima. Incluye la estabilización física y emocional de la misma víctima, la toma de exámenes clínicos y forenses, la administración de medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, y el acompañamiento psicológico desde el primer momento. También contempla la asesoría legal, la recolección de pruebas para procesos judiciales y el seguimiento continuo durante al menos un año. Todo esto se realiza bajo estrictos protocolos de confidencialidad, con enfoque diferencial y de género, y respetando siempre la autonomía de la víctima. Ahora les quiero mencionar un caso que impulsó esta guía. Sí, uno de los casos más emblemáticos fue el de Rosa Elvira Celi, una mujer que fue brutalmente agredida y asesinada en Bogotá en el 2012. Su caso conmovió a este país y evidenció las fallas de la atención a víctimas de violencia sexual. A raíz de este hecho, se fortalecieron las leyes, se tipificaron el feminicidio como delito autónomo y se impulsó la implementación de protocolos como el que estableció esta guía ya mencionada. Rosa Elvira se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de las mujeres y por una atención más humana y efectiva para quienes han sido víctimas de violencia sexual. La violencia sexual es una herida profunda en nuestra sociedad, pero como herramientas como esta guía o manual, como ustedes lo quieran llamar, Colombia avanza hacia una atención más justa, empática y transformadora. A continuación, una entrevista con la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, una de las autores de esta ruta de atención. La ruta de atención de casos de violencia sexual se crea en el marco de una orden que se llama de la orden del auto 009 del 2015, que le ordena a la Defensoría hacer una ruta de atención interna para atender casos de violencia sexual, porque al interior de la Defensoría muchas personas atendían víctimas de violencia sexual, pero de manera desarticulada. Entonces se hace esta ruta, en esta ruta participan varias delegadas y se crea entonces se llama Guía para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, que contiene como todo el marco internacional de derechos humanos, tiene entonces la Convención de Naciones Unidas, que es la CEDAW, tiene la Belén do Pará, que es la interamericana, tiene también todo el marco nacional, como la Ley 1719 del 2014, que es la de violencia sexual en el marco del conflicto armado, tiene la 1257, que es de 2008, que es todo el tema de la atención y la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual, y bueno, trae como otros marcos normativos, entonces le da como unos lineamientos a los funcionarios de cómo orientar cuando llega una persona a la Defensoría, cómo orientar a una víctima de violencia sexual. Entonces, una víctima puede ser un niño o niña, puede ser una persona étnica, puede ser una víctima del conflicto armado, puede ser una mujer diversa. Entonces, esta guía tiene varias rutas, entonces, cómo atender un niño o niña víctima de violencia sexual, que se sabe que siempre se tiene que activar el Sistema Nacional de Protección. También habla, por ejemplo, de cómo
atender a una persona con orientación sexual e identidad de género diversa, cómo atender a una mujer, cómo atender a una mujer étnica, cómo atender a una víctima del conflicto armado. Entonces da como unos lineamientos para atención frente a estos casos, como el enfoque diferencial e interseccional de las víctimas de violencia sexual. Y también trae diferentes rutas que se deben activar cuando un funcionario recibe una víctima de violencia sexual. Entonces siempre se debe activar la ruta de salud, que antes de 72 horas si sucedió el hecho se debe proteger la prueba, es decir, que las personas no boten, por ejemplo, la ropa interior, sino que se guarde y puedan ir al hospital y que hagan como todo el tema de la activación también de la ruta de salud, que es la epicrisis, y todos los medicamentos para, digamos, por ejemplo, prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la ruta de justicia, que es que el hospital o la entidad de salud inmediatamente debe poner en conocimiento de la fiscalía para que haya una investigación judicial, debe ser remitida a la víctima a medicina legal, donde en medicina legal deben hacerle un examen sexológico, que la víctima debe poder elegir si es atendida por un hombre o por una mujer. Está la ruta de protección, que si es, por ejemplo, un caso de violencia de pareja, quien brinda la protección es la comisaría de familia, pero si es, por ejemplo, una lideresa, una víctima del conflicto armado, la Unidad Nacional de Protección. También está la ruta de víctimas, porque las víctimas de violencia sexual tienen derecho a una ayuda humanitaria, a una reparación. En cuanto a los pasos que conforman las rutas, encontramos tres principalmente de manera general. El primero es la recepción del caso, el segundo es el brindamiento de orientación, asesoría y acompañamiento a la víctima, y el tercero es el derivamiento del caso en las diferentes rutas interinstitucionales en materias de justicia, atención y protección integral. Y también es importante tener en cuenta que en casos específicos donde exista una víctima de violencia sexual, la Defensoría dicta como requerimiento obligatorio la presencia y el acompañamiento especializado de una delegada en la asesoría y orientación de víctimas del conflicto armado interno, esto teniendo en cuenta la ruta correspondiente y también el tipo de caso. Y hablando específicamente del segundo paso de la ruta, que es el de acompañamiento, orientación y asesoría de la víctima, se debe tener en cuenta diferentes aspectos, como lo es el entendimiento y la escucha de los diferentes requerimientos que podrían llegar a ser presentados por los sobrevivientes, y a su vez con el relato de los hechos ocurridos, en donde no debe haber algún tipo de prejuicio ni existir algún tipo de acto discriminatorio. También es importante recalcar que dentro de los estudios realizados se identifica una concentración de hechos violentos en zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador y en el Cinturón del Pacífico, donde se presentan 321 casos en total de víctimas. En cuanto a la relevancia que poseen las rutas de guía, la Defensoría explica que estas son de suma importancia, ya que permiten la atención y solución a las víctimas, como por ejemplo a las 595 víctimas de delitos en contra de su libertad sexual e integridad sexual de los 1807 casos de los que se conoce dentro del conflicto armado interno en Colombia. Dentro de las rutas que pueden existir encontramos la ruta de retornos y reubicaciones, la ruta integral individual y la ruta de atención y ayuda humanitaria inmediata. La violencia de género en el contexto del conflicto armado colombiano ha sido una de las manifestaciones más crueles y sistemáticas del poder patriarcal en escenarios de guerra. Más allá de los enfrentamientos armados, el cuerpo de las mujeres y niñas se convirtió en un territorio de disputa y dominación, donde la violencia sexual, el desplazamiento forzado, la desaparición y el feminicidio funcionaron como estrategias de control y castigo. En este panorama, la sociología desempeña un papel clave al permitir comprender la violencia de género no como una suma de hechos aislados, sino como el resultado de estructuras sociales desiguales,
profundamente enraizadas en la jerarquía de género, clase, etnias y territorio. Desde una mirada sociológica se analizan las causas estructurales de la violencia. Se desnaturalizan los discursos que legitimen el poder armado sobre los cuerpos de las mujeres y se visibiliza la agencia de las víctimas como sujetos políticos. Además, el trabajo de organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, Cisma Mujer y la Red de Mujeres Víctimas demuestran cómo las acciones colectivas, el acompañamiento psicosocial y el legítimo estratégico son herramientas no solo de reparación, sino también de transformación social. En conclusión, comprender la violencia de género en el conflicto armado colombiano implica reconocer que esta forma de violencia es estructural, no accidental, y que su erradicación requiere no solo reformas jurídicas o rutas institucionales de atención, sino una transformación profunda del orden social, de las prácticas culturales y de los modelos de poder que legitiman la violencia patriarcal. Solo así sería posible construir una paz duradera, justa y reparadora.